Hola a todos, mi nombre es Guadalupe Vargas García, soy alumna del doctorado en educación en la Universidad IEXPRO. Este es un trabajo de la materia de Seminario de Enseñanza y Desarrollo Educativo, cuya asesora es la doctora Elizabeth Ramírez Maza. Este es un breve ensayo explicativo acerca de los procesos históricos y su impacto en la educación mexicana. Este ensayo vamos a hablar un poco acerca de los puntos historiográficos de la evolución de la educación nacional en el siglo XX, pero abordados desde un enfoque como conjunto, pero también desde una perspectiva particular, en específico la de las diversas fuerzas que han impulsado la conformación progresiva del sistema educativo. Desde un enfoque sociopolítico en los procesos que han influido para moldear la educación nacional hasta el momento. Cabe mencionar que en este escrito de Latapí se hace una mención en especial o más especial a la educación básica. ¿Por qué? No solamente por el peso cuantitativo que ésta tiene, sino por su orientación cualitativa que ha proyectado sobre los siguientes niveles, sobre los niveles postbásicos que le llaman. Pablo Latapí comenta en su lectura que es importante que analicemos nuestro sistema actual educativo, sin embargo también es muy importante que conozcamos su historia, que la comprendamos y que sepamos los cambios que ha sufrido y por los que ha pasado durante el siglo XX. Vamos a hablar ahora de 5 proyectos sobrepuestos logrados de la educación. Los 5 proyectos sobrepuestos que mencionamos acerca de la educación, bueno, son: el primero es el original de Vasconcelos, el que sigue es el socialista, el tecnológico o también conocido como técnico, el de la Escuela de Unidad Nacional y el modernizador. Bueno, ahora vamos a comentar cada uno de ellos brevemente para conocerlos. Vamos a iniciar con el proyecto vasconcelista, que está basado en 3 fuentes que orientan su política. La primera es la herencia que dejó Justo Sierra para él, quien tenía una visión y una política definida de educación y cultura. El segundo es el antagonismo o la total oposición al positivismo cultivado en el Ateneo de la Juventud. Y el tercero, la reforma de la educación soviética impulsada por Lenin y Krupskaya, cuyo propósito de esta reforma era que hubiera congruencia desde el jardín de niños hasta la universidad en todos los aspectos que éstas manejaban para que tuviera sentido. A través de esto, Vasconcelos consiguió una gran cruzada educativa y cultural. Su visión social e integración inclusiva radicaba en 8 direcciones, que son: la primera fue la creación de un Ministerio Federal de Educación Pública. Después, la campaña de alfabetización, que fue iniciada desde la rectoría de la universidad. Enseguida, la construcción de locales escolares. Luego, la formación de un nuevo tipo de maestro y su revaloración social sobre todo. Enseguida, a consecuencia de este tipo de maestro, bueno, tendríamos una escuela activa. Otro aspecto es el apoyo a la reforma agraria y oponiéndose o estando totalmente en contra del latifundio. También se preocupó por castellanizar a los indígenas e integrarlos al desarrollo de esta manera. Y bueno, su visión siempre desde la cultura como un factor de liberación y dignificación de la persona. Vamos con el proyecto socialista, que al parecer no fue tan exitoso,
y fue basado en el pensamiento de Marx y Lenin y bajo el triunfo de la Revolución de Octubre, que ayudó mucho a que los mexicanos creyeran en que era posible tener una reforma agraria radical. La escuela nacionalista, que se inspiraba en las ideas del anarquista español Francisco Ferrer Guardia, quien siempre decía que la enseñanza debía orientarse al trabajo y ser transmitida desde un mensaje de solidaridad y justicia dentro de las escuelas. Sin embargo, para el presidente Abelardo Rodríguez, esto no era muy alentador, así que lo consideraba como algo desadaptado e irrealizable. Pero el presidente Lázaro Cárdenas, él sí apoyó esta reforma, ya que le encontraba congruencia con las ideas que él también tenía acerca de economía y de su política económica y agraria. Así que, sin embargo, este proyecto tuvo pocos logros efectivos, ya que su contenido, decían y se comentaba, no era más que charlatanería marxista y que degradaba la formación de los valores morales. Se decía que encubría las ineptitudes de los maestros. Incluso hubo libros de texto que consideraban llenos de tonterías y hasta llegó a dividir a los maestros. Ese es en el caso del proyecto socialista, que pues bueno, no pareció ser muy exitoso. Vamos con el proyecto de unidad nacional. A este proyecto le tocaba, por ende, apoyar el desarrollo educativo y mejorar o tratar de superar las consecuencias de lo mal que le había ido al proyecto socialista en cuanto a la educación. En este caso, Manuel Ávila Camacho, Miguel Alemán y Adolfo Ruiz Cortines hacen énfasis en la educación urbana, pero se olvidan un poco de la educación rural, la dejan como que a un lado. Jaime Torres Bodet es designado en esta época como secretario de Educación y se le encomienda elaborar un texto del artículo 3 constitucional, quien logra la aprobación. Finalmente él logra la aprobación de este artículo, que en lo esencial ha permanecido hasta la fecha. En este logro, él elimina el término socialista e incorpora principios de una educación humanista, integral, laica, nacionalista y democrática que coadyuvara a suprimir las discriminaciones y privilegios y favorecer la integración familiar, la independencia política y la solidaridad internacional. El proyecto técnico o tecnológico, que fue a finales del periodo cardenista, simboliza la creación precisamente del Instituto Politécnico Nacional. Este se concibió originalmente como una alternativa de educación post-secundaria para la clase trabajadora. A finales del siglo XX, sin embargo, con la perspectiva de globalización comercial que ha concretado el Tratado de Libre Comercio, empieza aquí una situación que Ibarrola y Bernal encuentran con ciertas deficiencias en la formación de recursos humanos en este escenario. ¿Cuáles son estas deficiencias? La baja escolaridad de la fuerza de trabajo, desajuste de los programas de capacitación, economía informal, falta de capacitación de las empresas, ausencia de estándares de calidad, inadecuación de los certificados escolares respecto a las habilidades requeridas. En fin, le encontraron muchísimas deficiencias a este proyecto también. El proyecto técnico o tecnológico. El proyecto modernizador. El proyecto modernizador.
Este es en el sexenio del presidente Echeverría y se distingue de tres grandes líneas de acción: la reforma educativa echeverrista, el impulso a la universalización de la enseñanza y los procesos de desconcentración y descentralización que culminan la Federación de 1992. La reforma educativa es presentada en respuesta a todas las inconformidades sociales y a las deficiencias educativas del famoso movimiento del 68. La reforma alcanzó una gran intensidad en todos los niveles escolares. También impulsó los sistemas abiertos, sistematizó la planeación y modernizó sus instrumentos en materia de evaluación. Sin embargo, en materia de evaluación no hubo mucho cambio, no se avanzó mucho. Aquí inicia el periodo del presidente Salinas, quien con la modernización de este presidente su modernización se vierte en tres planos. El primero en la educación, y este se articula con tendencias como adelgazamiento del Estado, el aprovechar mejor el gasto público, el combate a la pobreza. El segundo fue la federalización. Es cuando deciden ampliar los márgenes de autonomía de los estados, municipios y planteles estatales en un entramado orgánico de consejos de participación social. Y el tercero y último, la acción pedagógica. Aquí hay un avance en una concepción de calidad, atención al maestro, evaluación y promoción del magisterio sobre nuevas bases y el incremento salarial. Y este fue el último. Ahora vamos a ver las fuerzas impulsoras que influyen sobre la orientación de la educación. Estas fuerzas impulsoras nos menciona solamente 4. La primera es las demandas populares contra los intereses de poder. En cada época los sectores sociales han visto sus expectativas de una vida mejor, siempre, esto es por siempre. Sus aspiraciones a veces son concretadas con demandas políticas. El siguiente es las exigencias sindicales contra los propósitos gubernamentales. Eso es y será siempre al padecer. El magisterio es pues el actor principal de la educación, ¿verdad? Y el elemento central en toda discusión política. Pero el sindicato excede muchas veces los límites de su naturaleza, intentando monopolizar la profesión docente, y no solo en sus intereses laborales, sino también en los profesionales. Las tendencias progresivas contra los conservadores. Bueno, esto ha sido muy constante en el sistema mexicano. Al principio de cada sexenio, la cúpula política encabeza una reforma educativa que, sin embargo, en los últimos 40 años rara vez se han caracterizado por estar sustentados en una corriente teórico-pedagógico, innovadora y consistente. Más bien son propuestas pues con elementos de escuelas, de pensamientos pedagógicos que algunos sí han alcanzado cierta notoriedad. Y por último, lo nacional contra lo internacional. Bueno, los conflictos que ocurren frecuentemente es en el sentido de la caracterización del sistema educativo en función de las necesidades del país y las que propugnan por diversas razones que se conforme de acuerdo a las tendencias internacionales. Y bueno, con esto concluimos este tema, este breve pasaje histórico de los 5 proyectos propuestos y logrados en el siglo XX a lo largo que han afectado el desarrollo de la educación. Y bueno, pues al parecer la educación en México ya sabemos que tiene varias influencias según los tiempos en que nos toca vivir.
y eso hace que su desarrollo pues no siempre vaya acorde con su realidad, ya que su aplicación se transmite en diferentes modelos educativos y no alcanza a madurar uno cuando ya está iniciando el otro. Eso es uno de los factores que más afecta a la educación nacional. Y bueno, aquí termina este breve pasaje. Muchas gracias.